Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Colegas periodistas y fotógrafos de la Fuente de Sucesos nos cuentan sus experiencias en el desempeño de sus funciones y los motivos que los llevan a ejercer su profesión. El respeto por la verdad, el conocer las historias que se desarrollan en cualquier rincón del país, el padecer de quienes viven en las zonas azotadas por el AMPA son algunos de los motivos por los que nuestros invitados hoy han decidido ejercer esta profesión que sin duda es de alto riesgo. Pero esta está en riesgo constante, en todo momento. Y eso es algo que es difícil porque a nosotros nos apasiona muchísimo lo que hacemos, pero también sabemos que estamos en riesgo en todo momento. Nosotros no estamos gozando con eso. Eso es un trabajo que yo estoy realizando y tú te sientes amenazado y te da terror, te da pavor. Que llega un momento que tú dices, no, yo con una pauta de suceso no quiero ir más. He pensado en evitar ciertas situaciones, pero a veces, por la adrenalina del momento, no te sientes en un verdadero peligro. El miedo es libre, ¿no? Todos tenemos miedo y siempre vamos a tenerlo. Pero más que eso, bueno, era la pasión de hacer el trabajo. Dije, bueno, este es el tubazo del año. No sé si algún día vuelvo a mi casa en una bolsa plástica, pero yo no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, porque esto que hacemos hoy todos, los camarógrafos que están aquí hoy, tú, los otros entrevistados, pues es una pasión que nos mueve. Esta noche, varios periodistas de sucesos y reporteros gráficos nos cuentan los momentos más difíciles de sus carreras y la razón que los motiva a continuar trabajando a pesar de encontrarse al filo del peligro. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. La Fuente de Sucesos es por sí muy laboriosa. Requiere de mucha paciencia para documentar casos, buscar cifras y datos, pero también requiere de una preparación física y hasta mental para afrontar algunos riesgos en pautas como procedimientos policiales, situaciones de rehenes, enfrentamientos y conflictos carcelarios. El periodista de sucesos obviamente corre más porque va a sitios o a escenas donde hay acontecimientos que se pueden tornar violentos, que se pueden generar situaciones irregulares o inusuales que quizás a lo mejor uno, si no anda concentrado y andas distraído, eso te puede costar, no digamos que la vida, para no ser tan exagerado, pero te puede costar una lesión, te puede costar un susto, te puede costar una agresión. Nosotros corremos muchos riesgos y a veces son tantos que ni siquiera sabemos cuáles son. Después que ya llegas a tu oficina, a tu casa, si piensas en lo que ocurrió horas antes y si analizas en el verdadero riesgo en el que tuviste. Carlos Cordero estuvo más de 10 horas en un procedimiento policial donde su vida corrió riesgo. Allí creo que fue una de las tomas más importantes que hubo en Guarenas. Más de 400 funcionarios tomaron un sector porque había una banda que tenía en zozobra la comunidad. Esto con robo, secuestro y homicidio. Tenía en cautiverio a una joven de 17 años, era novia de un pelotero famoso para la época, el cual, bueno, decidieron hacer la toma a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana ellos, todos los funcionarios, 6 CPC, Guardia Nacional, Policía de Plaza, Policía de Zamora y Policía del Estado. Allí se hizo el dispositivo y llegamos hasta una zona montañosa, pasando vegetaciones, ríos, al llegar a una parte donde se encontraba un tipo de vivienda improvisada. Sintió el riesgo de cerca por la necesidad de conseguir la noticia de primera mano. Aunque sintió miedo, luego entendió que su vida valía más. Cuando tenían ya todo controlado, yo estaba a cierta distancia, ¿no? Por ser el reportero en ese caso, estaba a cierta distancia de los funcionarios, pero sí se visualizaba dónde estaban los sujetos. Unos sujetos armados y todo en silencio.
cuando los funcionarios van a abordar la situación, se escucha un silbato. Silbato, al parecer con el mismo revólver, hacen un sonido de alerta hacia los otros sujetos. Es cuando todos se ponen prevenidos y comienza un enfrentamiento armado. Tuvo que internarse en una montaña de Guarenas luego que ocurriera un enfrentamiento entre delincuentes y policías. Cuando corro hacia el lado de la montaña, me siguen unos funcionarios. Y corremos porque ellos me están resguardando la vida a mí, porque la confusión. Seguimos corriendo y pasamos montaña arriba más de 1 hora, caminando, o sea, pendiente porque todavía se escuchan las detonaciones. No podíamos ver ni siquiera el helicóptero que pasaba, no podíamos hacerle señas, totalmente perdidos. Seguimos caminando, habíamos botado el radio, no teníamos comunicación, nos habían exigido que no teníamos que tener el celular por seguridad de cualquier falla de esto. Y seguimos caminando, duramos caminando casi 6 horas, caminando sin agua, sin nadie que nos viera, descansando, ni siquiera hablamos, ya preocupados, asustados. Bueno, llegamos a una zona que posiblemente nos podrían ver, pero estábamos agotados. Carlos fue rescatado por funcionarios policiales en un helicóptero 7 horas después de mantenerse aislado en la montaña donde se resguardó con varios policías. En sus inicios no medía consecuencias, pero la experiencia y los años de servicio lo han llevado a valorar su trabajo y su vida. Llegaron unos funcionarios que venían de la otra parte, o sea, que eran otros que están en otro sitio. Y fue cuando nos dijeron, ¿quién vive? ¿Quién vive? Haciéndonos señas para nosotros darle una respuesta, que éramos nosotros funcionarios y el periodista en este caso, que era yo. Allí, bueno, nos rescata, llega el helicóptero. Estuvimos, o sea, en helicóptero 1 hora, aproximadamente en helicóptero. Nosotros caminamos como 7 horas. Fueron 10 horas el procedimiento como tal. Carlos al fin estaba a salvo. Él nos cuenta cuál fue la razón que lo impulsó a seguir trabajando a pesar de las circunstancias en las que se encontraba. Sentí la pasión y dije, ¿qué hago aquí? Aquí vine fue a tomar fotos, voy a hacer la foto. Si el miedo, siempre, el miedo es libre, ¿no? Todos tenemos miedo y siempre vamos a tenerlo. Pero más que eso, bueno, era la pasión de hacer el trabajo. Dije, bueno, este es el tubazo del año. Aunque con miedo, bueno, de repente desaparecía para ese momento, pero era algo. O lo hacía o era historia. Y eso fue parte de ese miedo. Pero como te digo, el miedo es libre y todos tenemos que pasar para eso. Y esa es parte de la emoción también del trabajo. Estás viendo Rostros del Crimen. Hay quienes aseguran que ejercer la profesión en Venezuela representa un alto riesgo. Sin embargo, a nivel mundial, el ejercicio del periodismo siempre ha representado enfrentarse a grandes obstáculos, incluso amenazas. El riesgo de ejercer el fotoperiodismo, no solo en Venezuela, en cualquier lugar del mundo. He tenido compañeros heridos en cualquier parte de Sudamérica, fuera, en el extranjero, golpeados, maltratados. El caso que vimos hace unos días con el periodista árabe, pues, deja mucho que desear, ¿no? La labor del periodista de sucesos es muy amplia. Llegar al lugar del suceso, reconocerlo, hacer fotografías, registrar testimonios y contrastar estos datos con la información policial son parte de la rutina que se debe cumplir para contar historias de violencia. En el caso de lo que ocurre en sucesos, nunca igual que los policías, nunca se sabe qué es lo que se va a encontrar. Siempre nosotros estamos un escalón abajo y vamos subiendo. Por ejemplo, en el caso de nosotros los periodistas, los fotógrafos, siempre estamos buscando el momento
para la noticia. Nosotros podemos pasar, muchos en el caso de los fotógrafos que están en la morgue, duramos hasta 5 o 6 horas ahí estancados esperando la foto. Nosotros somos la voz de las personas que no pueden hablar por miedo a que viven en una zona que su vecino de al lado anda en una banda y puedan atentar contra su vida porque denunció alguna situación. Por eso es que nosotros estamos aquí, porque nosotros somos la voz de esas personas. Es la manera que tú tienes para ser la voz de lo que ocurre en el país, de la parte tal vez más oscura, que una persona pierda la vida, que una persona sufra alguna situación que de alguna manera no debería suceder. Esto tiene que ver con el tema de la violencia, con la educación que hay en casa. De todos los sucesos que ha cubierto, Darvinson recuerda cómo sintió la vulnerabilidad cuando con un grupo de colegas quedó en medio de un intercambio de disparos entre presuntos delincuentes y funcionarios policiales en el barrio El Guarataro. Llegamos varios periodistas, había ocurrido un enfrentamiento entre funcionarios policiales y varios hombres. Nosotros llegamos, caminamos varios callejones y al llegar a una zona donde había una escalera, inició un intercambio de disparos un poco más arriba de donde estábamos nosotros. Los funcionarios buscaron la manera de resguardarnos, de alguna manera nos empujaron hacia la pared, pero algo curioso que me pasa a mí es que yo había hecho varias transmisiones en vivo a través de Periscope, que se conecta con Twitter, y en ese momento, mientras sonaban los disparos, yo estaba tratando de conectarme de nuevo con la aplicación para transmitir lo que estaba sucediendo. Como periodista de la fuente de sucesos, Darvinson se ve expuesto a muchos riesgos durante el desempeño de sus labores. Uno aprende a no meterse tanto en la candela, uno aprende a que por más interesante que sea la situación para la opinión pública, para las personas que nos ven, que nos leen, no vale tanto arriesgar la vida. He aprendido a no arriesgarme tanto, a no ser, como dicen por ahí, tan volado, a tener más cuidado en ciertos aspectos, cuidado en la manera de tratar ciertas situaciones, en la manera de saber hasta dónde puedes llegar, hasta qué zona puedes ir a hablar con las personas, con qué tipo de personas, a saber dónde grabas y a medir qué vas a hacer y hasta dónde vas a llegar. Aunque confiesa haber pensado en evitar el peligro en distintas situaciones, estando en el lugar de los hechos, la adrenalina no le ha permitido identificar el verdadero peligro. Bueno, a veces mi familia ni se entera en las situaciones en las que me meto. Procedimientos policiales, manifestaciones, situaciones en las que la vida del periodista está en riesgo. Ellos me han apoyado en esta carrera, pero siempre está la advertencia de no arriesgarme tanto como en algunas oportunidades lo he hecho. Mi papá fue durante muchos años funcionario policial, entonces cuando comencé en la carrera del periodismo de sucesos, comienzas a ver varias cosas distintas. Por ejemplo, cuando te toca cubrir el asesinato de un funcionario policial. Uno de los casos que más le ha costado a este reportero cubrir fue el asesinato de un policía que trabajaba con su padre. Él en ese momento era funcionario policial y a quien habían matado era a un muchacho que había trabajado con él. Recuerdo que fue el de un funcionario policial al que le quitaron la vida en Carapita. Mi papá tenía en ese momento el radio prendido. Y bueno, llegamos al lugar, una escena bastante fuerte. Al final, cuando mi papá me lleva a mi trabajo, yo lo que hice fue comenzar a llorar y abrazarlo. Los periodistas que hoy nos acompañan en este programa refieren que el hecho de cubrir una noticia de sucesos o intentar recabar material fotográfico puede traer como consecuencia que algunas personas los agredan por el simple hecho de ejercer su profesión. En estos tiempos hay un efecto que es que antes el periodista era amigo de todos y ahora no. Ahora más bien el periodista, aun cuando va a servirle a la comunidad, aun cuando va a ser contralor social, es enemigo de ciertos factores, bien sea de antisociales que no quieren que se sepa lo que está ocurriendo, de uno que otro simpatizante delincuente apoyado,
que no quiera que se sepa porque a lo mejor su jefe o su superior no quiere que se sepa, o quizás de alguna autoridad que no quiere que las cosas se sepan. Entonces, tienes el factor sorpresa. Uno cuando llega siempre tiene esa adrenalina de la foto, de ver, porque uno quiere siempre tomar la mejor foto para uno tener la portada. Llego y me consigo con que los familiares me trataron de agredir, que no iba a hacer foto porque eso él no era un payaso, no era un circo, que eso era algo. Y yo, claro, traté de hablar con los familiares, no, este es mi trabajo. Y siempre hay que tener la información. Nosotros no queremos información, no queremos que saquen nada. Te vamos a quitar la cámara, la vamos a partir. Me amenazaron. Daegna nos habla de lo complejo que resulta informar a través de las imágenes y los obstáculos que debe pasar para poder ejercer su profesión. Ella refiere que las amenazas de los familiares de las víctimas que se niegan a que tomen fotografías son algunas de las situaciones que debe enfrentar. Fue horrible, tuve que subirme a la camioneta del periódico, no dejaban que se moviera la camioneta si no les entregaba la cámara, para ellos cerciorarse de que yo había eliminado las fotos, pues. Y allí nos tuvieron retenidos un buen tiempo hasta que llegó la policía y entonces permitieron que nosotros saliéramos, pues, pero yo igual ya había tomado la foto. Daegna le expresó al equipo de Rostros del Crimen su sentir como profesional, pero también como madre y ser humano que no niega haber llorado en distintos momentos en el ejercicio de su profesión. Que me agredan de esa manera y que te digan que te van a golpear o que te van a... Tú no sabes cómo puede reaccionar esa gente, porque también son gente que se sienten ofendidos. Creen que uno los está ofendiendo porque va a tomarle la foto a su familiar. Uno se siente mal, claro, por supuesto. Uno llora. Yo muchas veces trabajando sucesos vi muchas cosas que lloré muchísimo, pues. Porque uno como mujer, uno siempre se siente más débil, pues más identificado con todas esas cosas. El llamado de esta reportera gráfica a los jóvenes que sienten pasión por la fotografía de sucesos es a que luchen por sus sueños y que le hagan entender a las personas que su trabajo es una labor seria que requiere de respeto. No pierdan su pasión, que si eso es lo que les gusta, que lo hagan y que le hagan entender a las personas o a los familiares de las personas que lo que uno está realizando es un trabajo, que uno lo hace con toda la pasión y con todo el respeto. Nunca en ningún momento a un fotógrafo le quiere faltar el respeto a ningún afectado. Y que hagan su trabajo con pasión y con respeto hacia las personas. Estás viendo Rostros del Crimen. En el año 2017, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa documentó 498 agresiones y 66 detenciones a periodistas, mientras que este mismo sindicato registró 113 agresiones contra periodistas durante el primer semestre de 2018. A principios del mes de octubre de este 2018, el secretario de Mejoramiento Profesional del Colegio Nacional de Periodistas, Néstor Garrido, informó que 1 de cada 3 periodistas ha sido agredido físicamente. Siempre hay riesgos y creo que la tecnología que avanza desmesuradamente hace que los periodistas tengamos más herramientas y los fotoperiodistas tengamos más herramientas. Y esas herramientas tecnológicas que hacen que la información sea inmediata, pues hace que nosotros seamos más vulnerables también, porque somos más atacados por quitarnos un celular o por quitarnos una cámara que esté transmitiendo en vivo o por quitarnos una cámara que esté mandando. El periodismo es una fuerza, igualmente la fuerza policial, el riesgo que se corre, la peligrosidad que hoy en día tenemos en nuestros sectores y las bandas organizadas también, que también preparadas, tienen armamento suficiente para hacerle frente a cualquier tipo de autoridad. Uno tiene que tener precaución. Uno ha aprendido mucho a ser precavido. Uno vive, como ve tantas cosas que suceden, uno trata de que su familia, de proteger a sus familiares. No hagas esto porque pasó esto una vez, no hagas aquello, no vayas para allá.
porque ya uno queda marcado, pues. El periodista y aún más quienes cubren la fuente de sucesos deben enfrentar situaciones extremas. En estas situaciones donde hay rehenes o un secuestro, o sea, es impredecible darte una opinión de cómo se va a desarrollar el evento como tal o el final que va a tener. Tenemos situaciones como San Román, tenemos situaciones como Terraza del Ávila, que lamentablemente hubo un desenvolvimiento por parte de la delincuencia o de los ampones que se conseguían en ese momento y fue trágico. Cuando se presentan estos operativos entre funcionarios y delincuentes, estamos en riesgo cuando se registra un secuestro, porque se pueden presentar en ese momento disparos y el periodista está en ese momento y no sabe si puede ser víctima en ese instante. Yo diría que el periodista debe hacer totalmente caso, llevar la pauta por el investigador y tratar de estar con ellos a la par. Aunque él quiera, por mucho instinto, por mucha adrenalina, sacar el caso adelante, debe considerar el riesgo que se está corriendo. Entonces es importante tener esa gestión entre ambas fuerzas. Lisaura Fuentes relató un hecho en la parroquia La Vega, en donde al haber terminado un operativo de funcionarios policiales en un edificio de la Misión Vivienda, fue autorizada a llegar al piso 10. Cuando llegó a ese nivel, escuchó ráfagas de disparos y poco después entendió que estaba en medio de otro enfrentamiento. Cuando ya nos dieron acceso, ingresamos y para poder registrar en fotografías y poder conocer la información de lo que había ocurrido en ese momento. Cuando estábamos en el piso 10, realizamos nuestra jornada en lo que estaba pasando y ya se fueron retirando los demás colegas y yo me quedé un poco más como para estar pendiente de la situación. Yo dije, pero ¿qué pasó si ya había culminado el operativo? Bueno, se estaba registrando en ese mismo instante, cuando yo estaba en el piso 10, se estaba registrando un intercambio de disparos entre funcionarios de otra división de la Policía Nacional Bolivariana y delincuentes que se encontraban dentro de un apartamento, resistiéndose a ser detenidos. Lisaura recuerda que aunque como periodista se preparó para este tipo de situaciones, en ese momento sintió mucho temor porque no tenía cómo salir de allí. Fue una situación muy difícil, y yo no tenía dónde ingresar porque todas las puertas del apartamento estaban cerradas, o sea, las personas que vivían ahí en ese momento ya tenían que estar resguardados en sus casas. Entonces la única opción que tuve en ese momento fue ingresar al apartamento donde se había registrado en un principio el operativo en ese piso. Claro, ya se habían llevado a la persona que había fallecido en ese lugar y tuve que ingresar, no tuve otra opción, y tratando de no contaminar el lugar porque nosotros tenemos que evitar eso, pero no había otra opción. A pesar de esto, ella considera que el periodista debe vivir esos momentos de riesgo y entender que es parte de la profesión. Uno como periodista está preparado mentalmente para se prepara mentalmente para este tipo de situaciones, pero cuando lo vives en el momento, eso es algo que te sorprende y sí, como ser humano sientes temor, claro que sientes temor porque los periodistas no somos de hierro, nosotros sentimos temor, somos seres humanos y si sentimos temor tratamos de no manifestarlo porque un periodista tiene que estar, saber que estas situaciones se pueden presentar. Si es un periodista de suceso que va a un allanamiento, que intervenga y hoy en día las bandas están armadas, responden como siempre ha respondido a la policía. Entonces, en este intercambio de disparos, nadie puede garantizarle la vida a otra persona, ya que de un momento a otro pueden salir con la peor parte, cuando menos una persona herida y más allá la muerte. Entonces, es responsabilidad tanto del funcionario policial que está a cargo de ese operativo o de esa comisión, resguardar la vida de todas las personas, inclusive la del mismo delincuente, porque recuerden que el derecho a la vida es inviolable. Mantener una relación de respeto con los cuerpos policiales y estar atentos al llamado de abandonar la zona en conflicto cuando sea necesario
puede hacer la diferencia entre dar una noticia o ser la noticia. Me quedé esperando para poder fotografiar el momento en que llegaran los funcionarios del 6CPC para poder llevar a cabo esas fotografías de ese momento, de lo que las pesquisas que ellos iban a hacer en ese momento. Por eso me quedé. Pero si yo me hubiese ido con mis compañeros, la historia fuera otra. El periodista tiene que estar consciente de esto, de que su vida está en riesgo al momento en que él está cubriendo una noticia, al momento de que él quiere llevar esa información a la gente. Yo lo puedo comparar como los reporteros de guerra, los periodistas de guerra, que tienen que tener cierto entrenamiento, conocer el tipo de armamento, al grupo que se están enfrentando. En este caso, aquí en Venezuela son bandas organizadas de criminales, en otros países pueden ser y son terroristas que pueden utilizar otro tipo de armamento y conocen técnica y táctica de combate en el lugar. Para Lisaura Fuentes, ser la voz de las personas que no pueden hablar por miedo es el motor que la lleva a continuar, y a pesar del riesgo, ella asegura que seguirá reportando lo que pasa en el país. Muchas veces, por ejemplo, mi madre siempre se preocupa y me dice, ¿por qué tú escogiste? Todo el mundo me pregunta, ¿por qué tú escogiste una carrera tan riesgosa como de periodista de suceso? Pero yo le digo que es algo que me apasiona y que sí voy a seguir siendo periodista. O sea, quiero seguir apoyando a mi país, dando a conocer estas historias de violencia que se registran en el país. Y no voy a dejar de hacerlo. Estás viendo Rostros del Crimen. Para la investigación de algún hecho delictivo, es muy importante mantener intacta la escena del crimen. Esto es un aspecto fundamental para lograr el esclarecimiento de los hechos. Un sitio de suceso donde se ha cometido un delito, donde se van a hacer presentes las comisiones respectivas, y de allí vamos a conseguir los elementos de interés criminalístico para la prosecución del proceso, para identificar a los autores o partícipes del hecho como tal. En ese sitio de suceso, una vez trabajado por la parte técnico-científica, es muy susceptible porque allí van a estar estas evidencias, llamarlo de esta manera. El periodista, si no tiene este conocimiento, puede modificar, alterar, contaminar esas evidencias. Y el investigador, en su forma de él llevar estas pesquisas, no debe permitir en ningún momento esta manera de abordar el sitio. Tanto un investigador penal como un auxiliar como la Policía de Investigaciones Penales, que hoy en día existen por ley. Muchas veces nosotros llegábamos a las escenas, a los sitios del suceso primero que la policía. ¿Ok? Pasó más de una vez, llegábamos inclusive hasta pasábamos el perímetro, no contaminábamos la escena porque no nos poníamos a mover ni a patear una concha de bala ni nada de eso, pero muchas veces llegábamos. Entonces el funcionario, en vez de llegar, bueno, buenos días o permiso, no, a veces, bueno, que no pasa aquí. La labor de un periodista, cuando no se tiene el conocimiento de cómo abordarlo, de cómo transitar, podría causar grandes daños a la investigación como tal. Y esto puede generar una responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque en el sitio de suceso van a estar allí los elementos que se van a colectar para ser llevados a un laboratorio, ser estudiados por la criminalística de campo, posteriormente la criminalística de laboratorio, para poder relacionar a una persona como responsable de derecho contra. Para Daniel Guillermo Colina, todas las personas que están en la calle corren un riesgo. Sin embargo, ser periodista de sucesos pone a estos profesionales en lugares y en situaciones en donde se encuentran más expuestos que la población en general. Para él, el estar atento hace la diferencia. Los insultos y las agresiones se encuentran a la orden del día en el desempeño de esta carrera. Venían los sucesos de la planta, ya de hecho días antes
Ya había tenido una situación cuando estábamos cubriendo, dando cobertura a una protesta de familiares de los privados de libertad que se encontraban en la planta en El Paraíso. Ese día, después que habíamos hecho la cobertura, que ya nos retirábamos, nos emboscaron a mí, a mi camarógrafo, a mi camarógrafo, a mi asistente, a Luis y a Héctor y yo que estábamos allí, para quitarle la cámara a Luis. Quitar la grabación y llevarse la cámara. De hecho, el camarógrafo, como ustedes saben, siempre protege a su cámara como la vida. Y estaba en ese forcejeo. Me acuerdo que Luis no quería soltar la cámara y yo le decía, piensa en Valerie, que es la hija de él. Y fue que soltó la cámara. Entonces fue un momento bien desagradable. Este periodista de sucesos, que además es abogado, considera que la declaración pública por parte de los funcionarios policiales es necesaria para evitar el vacío de información y señala que según nuestras leyes, los funcionarios están en la obligación de rendir cuentas y dar información sobre todos los hechos. Por la Constitución, como por la ley del Policía Nacional, está obligado a rendir cuentas y a dar parte de lo que tiene que ver con su cargo en el ejercicio de sus funciones. Yo creo que eso evitaría muchos conflictos. Yo recuerdo en una oportunidad con los hechos carcelarios, en una oportunidad, en una conversación con la ministra María Iris Varela, le dije, el tema siempre va a radicar cuando uno llega a la autoridad y la autoridad no te da la declaración. Si la autoridad te da la declaración, no debe haber cabida la especulación. Si no sacas las dos partes y que el televidente, el usuario, el radioescucha, saque sus conclusiones. ¿Ok? Ese es el deber ser, así es que debería hacerse. Y recuerdo que en esa oportunidad muchas cosas con el tema penitenciario se trabajaron, de que ella ofrecía la declaración para evitar la conflictividad. La gente se molesta mucho con el hecho periodístico, más que nosotros aquí en Latinoamérica no somos partidarios de las imágenes fotográficas, no somos como otros países del mundo que tú hacer una foto pues no genera ningún problema. Aquí sí, aquí la gente es temerosa y ese temor lo lleva a actuar con violencia a las personas. Juan Camacho tiene 30 años dedicados a la fotografía y 28 años ejerciendo el fotoperiodismo. Este fotoreportero cuenta cómo en 1992, mientras cubría una manifestación de estudiantes que intentaba llegar frente al Ministerio de Educación, un piquete de cuerpos de seguridad impidió salir esa movilización, lo cual terminó en violencia. Entre los disparos con arma de fuego, pues yo recibí un disparo, sino es por un compañero de trabajo que estaba cerca de mí, que atravesó su maletín y partió uno de los lentes de su cámara, pues quizás yo no estuviera aquí hablando contigo. Estuve con un traumatismo un poco severo, estuve un día hospitalizado en un hospital clínico y bueno, seguimos haciendo esto, ¿no? Y así como esto te ves siempre en cualquier hecho que tú sales a la calle en riesgo porque no sabes qué va a pasar. Como anécdota, Juan Camacho cuenta que su madre, para protegerlo, en momentos cruciales le pedía que no saliera e incluso llegó a esconderle las llaves del carro. Mi mamá, que hoy no está con nosotros, está en otro plano, se asustaba, ¿no? Entonces, no salga, me escondía la llave del carro, no importa, yo me voy caminando. Siempre fue difícil, ¿no? Siempre lo he hecho y lo he dicho, lo he comentado con mi hijo desde fuera, que no está aquí en el país hoy. Pues no sé si algún día vuelvo a mi casa en una bolsa plástica, pero yo no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, porque esto que hacemos hoy todos, los camarógrafos que están aquí hoy, tú, los otros entrevistados, pues es una pasión que nos mueve. Es hora y preserva tu vida, porque al final tu vida vale mucho más que el trabajo que desempeñas. Hazlo con pasión, hazlo con sentimiento, pero también con prudencia. Cuando el instinto te diga es hora, es hora. Y yo creo que más de una vez eso es lo que a muchos nos ha salvado. Yo lo decía antes a mis compañeros, pues que cada quien tiene que estar preparado porque no sabemos si un día vamos a volver a nuestra casa o no. Es muy difícil salir un día a la calle y conseguirte con alguien que dice que uno dice mentira, cuando uno lo que hace es grabar un hecho pragmático. Con una cámara fotográfica lo que hace es plasmar lo que está allí, uno no inventa nada. En Venezuela, el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa son los principales entes encargados de representar y defender los derechos del gremio. Sin embargo, hay otras instituciones que cumplen el mismo rol, como por ejemplo Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad. La vocación de los periodistas de sucesos ha superado todas las trabas y con su profesión se han convertido en la voz de quienes no tienen voz.
Estás viendo Rostros del Crimen. Para algunos periodistas de la Fuente de Sucesos, el apoyo de un profesional de la psicología es indispensable para, entre otros aspectos, evitar el estrés postraumático y también para evitar que las historias de tragedia que a diario cubren les afecten su estado emocional. Estoy actualmente un poco en tratamiento psicológico porque he tenido trastornos de sueño, no duermo muy bien, tengo pesadillas con cosas vividas, con cosas de trabajo, con compañeros que tú has estado allí cuando han estado o heridos o fallecidos en el cumplimiento de su trabajo. El caso de nuestro amigo Aguirre es un caso que a nosotros nos pega mucho. Muchos quisiéramos ser unos Aguirre, ¿no? Pues hizo la foto de su victimario. Y bueno, esa foto llegó a la detención y a la captura de esa persona que lo agredió. El periodismo es un servicio de interés colectivo y el periodista está en la obligación de ejercerlo, consciente de que cumple una actividad indispensable para el desarrollo integral del individuo y de la sociedad. Ustedes, colegas de Sucesos, recuerden siempre que hacer un gran trabajo y regresar sanos y salvos a casa debe ser el primer objetivo de un periodista. La seguridad y el resguardo personal en momentos de conflicto es primordial. El chaleco, el casco, la máscara antigas son herramientas necesarias para ejercer la profesión, sobre todo cuando se tiene conocimiento que las pautas a cubrir tienen que ver con conflictos o situaciones que ameriten mayor seguridad. Yo les recomendaría que asistiesen a un programa de adiestramiento, de capacitación, para que ellos inclusive valoren su integridad física. Ellos puedan evaluar también tan importante como es para nosotros una evidencia de un sitio de suceso. Nuestros entrevistados hablaron desde la pasión por su profesión, compartieron sus experiencias y el respeto con la que la ejercen. Sin duda alguna, están rodeados de riesgos y se encuentran expuestos a diario. Estar atentos, tomar las medidas de seguridad y tener presente que la adrenalina no debe ganar cuando la vida está en riesgo es uno de los mensajes claros que hoy nos dejan. Está dentro de las misiones de los medios, educar, informar y entretener. Mira, yo no le diría solamente a los periodistas de Sucesos, diría que a los periodistas generales y a los que están estudiando periodismo. Primero, a los que se quedaron y a los que se van a quedar. Hay que buscar la primicia, hay que buscar ser el mejor, hay que buscar llegar primero, hay que compartir, sí, cómo no, hay que ser sencillo, hay que tener educación con las autoridades. Es importante la noticia, pero entonces allí cuando algo sale mal sería la noticia del operativo y la noticia de que lamentablemente alguien falleció por no cumplir ciertos procedimientos. Hoy en día los funcionarios policiales y funcionarios militares están a merced de lámpara y eso que tienen entrenamiento, tienen armas también para defenderse. Y bueno, es lamentable ver esos resultados en las redes sociales. Hemos tenido, por ejemplo, en el caso de los reporteros, hemos tenido que ser protagonistas de las protestas, que son protestas armadas. Hemos visto enfrentamientos que, o sea, ponen cada día en riesgo, ¿Qué puedo recomendarle a los muchachos que estamos comenzando, a las personas que están comenzando en esto? Ser precavidos. Nosotros tenemos que tener precaución en las cosas. Como comentaba, los periodistas siempre vamos a vivir en riesgo, pero no podemos que ese riesgo y ese miedo nos vaya a impedir seguir informando. No podemos dejar que eso pase. Tenemos que seguir haciéndolo. Es mi pasión, pues, tomar mi fotografía, ir al lugar. Y uno de verdad no hace eso porque uno quiera burlarse de las personas o quiera congraciarse de lo ajeno, del dolor ajeno, ¿no? Ese es el trabajo de uno lo hace con toda la pasión. Nosotros no somos sus enemigos, nosotros somos sus amigos, nosotros somos gente que sufre y padece como todos ustedes. Nosotros somos personas que estamos allí en la calle y simplemente estamos cumpliendo una labor que nos levantó una pasión desde jóvenes y que hoy como adultos pues la seguimos teniendo y nuestro deber es informar. Todo el mundo me dice que deje esa carrera, que estudie otra cosa, pero yo le digo que no lo voy a dejar, no voy a dejarla por ningún motivo. Voy a seguir, a pesar del riesgo, voy a seguir reportando
lo que pasa en el país, la violencia que pasa en el país, no lo voy a dejar de hacer. La gente siempre va a estar informada, o sea, siempre pendiente. Mira, fotógrafo, ¿cuál es la noticia de hoy? Y eso es parte del orgullo que también nosotros tenemos, es parte del reconocimiento que nosotros tenemos. #RostrosDLC es la etiqueta del programa en todas las redes sociales para sus comentarios. La cuenta de Instagram y de Twitter es la misma, @RostrosDLC. Mi cuenta en Instagram es @AngelicaReporter y en Twitter @AngelicaReport. La mía en Twitter es @DavisRamírez y en Instagram @SoyDavisRamírez. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.